¿Qué harías si recibieras una llamada de alguien que está parado justo a tu lado? Parece imposible, pero eso fue exactamente lo que ocurrió una noche en una vieja casa abandonada. Lo que comenzó como una simple exploración entre amigos, terminó convirtiéndose en una experiencia que ninguno pudo explicar. Y llega lo más inquietante, es que todo quedó grabado. Esta es la historia de la llamada que vino desde dentro de la casa abandonada. Todo ocurrió durante el verano de 2023. 4 amigos decidieron grabar una exploración urbana en una casa abandonada de la que todos hablaban en el pueblo. Se llamaban Daniel, Marcos, Iván y Sergio. Ninguno creía en fantasmas ni fenómenos paranormales. Pensaban que las historias eran simples rumores creados por la gente para asustar a los curiosos. Según los habitantes de la zona, la casa llevaba décadas vacía. Algunos aseguraban haber visto luces por las noches. Otros decían escuchar pasos en el segundo piso. Pero el rumor más extraño hablaba de un teléfono que sonaba dentro de la vivienda. Un teléfono en una casa sin electricidad desde hacía muchos años. Los amigos decidieron comprobar si aquello era verdad. Llegaron poco antes del anochecer. La vivienda estaba rodeada por árboles secos y una vieja cerca oxidada. Las ventanas permanecían rotas y parte del techo se había derrumbado. A simple vista parecía completamente abandonada. Sin embargo, al acercarse a la entrada, todos sintieron una extraña incomodidad, como si alguien estuviera observándolos desde el interior. Ignorando aquella sensación, encendieron las cámaras y entraron. El interior olía a humedad y madera vieja. Cada paso producía fuertes crujidos en el suelo. Mientras avanzaban por el pasillo principal, encontraron una pequeña mesa cubierta de polvo. Pero algo llamó su atención. Sobre la superficie había varias marcas limpias, como si alguien hubiera retirado un objeto recientemente. Daniel observó las marcas con atención. No parecían antiguas. De hecho, daban la impresión de haber sido hechas pocos días antes. Tal vez alguien entra aquí de vez en cuando, comentó Sergio. La explicación parecía razonable. Aún así, mientras continuaban explorando la casa, ninguno pudo evitar mirar varias veces hacia atrás. Aquella mesa comenzaba a ponerlos nerviosos. Los amigos continuaron recorriendo la planta baja. Encontraron muebles cubiertos por mantas viejas, cuadros caídos y habitaciones vacías. Todo parecía normal, hasta que Iván señaló una pared cercana. Había varias fotografías antiguas colgadas. Lo extraño era que estaban mucho menos deterioradas que el resto de la casa, como si alguien las hubiera colocado allí recientemente. Marcos tomó una de las fotografías para verla mejor. Mostraba a una familia posando frente a la misma casa, muchos años atrás. Sin embargo, algo llamó su atención. En una ventana del segundo piso, aparecía una figura oscura observando. Nadie supo decir si era una persona, una sombra, o simplemente un efecto de la imagen. Pero resultaba inquietante. Intentando ignorar el hallazgo, siguieron avanzando. Pocos minutos después, escucharon un golpe seco proveniente del piso superior. Todos guardaron silencio. El sonido había sido claro. No parecía el ruido de una rama ni de un animal. Sonaba más bien como si alguien hubiera dejado caer un objeto pesado, y provenía justo encima de ellos. Daniel enfocó las escaleras con su linterna. La oscuridad cubría por completo el segundo piso. Durante unos segundos, nadie dijo una palabra. Finalmente decidieron subir. Habían ido hasta allí para explorar, y no pensaban marcharse por un simple ruido. Aunque en el fondo, ninguno se sentía tan seguro como al principio. Las escaleras crujían con cada paso. El aire parecía más frío conforme ascendían. Al llegar arriba, encontraron un largo pasillo cubierto de polvo. Había varias puertas abiertas y una cerrada al final, ya que ya era la única habitación que permanecía completamente aislada. Y por alguna razón, todos fijaron la mirada en ella, mientras discutían si acercarse o no. Un sonido inesperado rompió el silencio. Era un teléfono sonando. Todos se quedaron inmóviles.
Durante unos segundos, escucharon el tono repetirse una y otra. Eso lo más extraño era que parecía provenir de algún lugar muy cercano, dentro del segundo piso. El sonido continuó varios segundos. Nadie sabía de dónde provenía exactamente. Lo extraño era que aquel teléfono parecía moverse. Por momentos sonaba al final del pasillo, luego parecía escucharse detrás de alguna pared, como si la casa estuviera jugando con ellos, o como si algo intentara guiarlos hacia algún lugar. Sergio intentó bromear para aliviar la tensión, pero nadie se rió. El ambiente había cambiado. Incluso el aire parecía más pesado. Daniel comenzó a grabar el pasillo completo mientras avanzaban. Lentamente la puerta cerrada seguía al final, y cuanto más se acercaban a ella, más fuerte parecía escucharse el teléfono. Finalmente llegaron frente a la puerta. La pintura estaba agrietada, y la madera presentaba profundas marcas. Parecía llevar años sin abrirse. Sin embargo, no había polvo en la manija. Aquello llamó la atención de Marcos. Era un detalle pequeño, pero en una casa abandonada, una manija limpia resultaba difícil de explicar. Iván acercó la mano. Durante unos segundos dudó. No sabía exactamente por qué. Era solo una puerta, nada más. Pero una sensación extraña le decía que no debía abrirla. Como si algo dentro estuviera esperando. Como si cruzar aquel umbral fuera un error del que después se arrepentirían. Antes de que pudiera girar la manija, el teléfono dejó de sonar. El silencio fue inmediato, tan repentino que resultó aún más inquietante. Los cuatro permanecieron inmóviles, escuchando, esperando. Pero la casa no produjo ningún otro ruido. Parecía haberse quedado completamente vacía otra vez. Entonces ocurrió algo inesperado. Un celular comenzó a vibrar. El sonido provenía del bolsillo de Daniel. Todos giraron hacia él. Daniel sacó el teléfono lentamente. Al ver la pantalla, su expresión cambió por completo. Parecía confundido y ya también asustado. No puede ser, fue lo único que dijo. Los demás se acercaron para mirar. Era una llamada entrante. Hasta ahí no había nada extraño. Lo extraño era el nombre que aparecía en la pantalla. Todos lo reconocieron al instante. Era el nombre de Marcos. Durante varios segundos nadie habló. Marcos estaba allí, a menos de 1 metro de distancia, mirando exactamente la misma pantalla. Su propio teléfono seguía guardado en el bolsillo, y Liga no estaba llamando a nadie. Aún así, el celular de Daniel mostraba claramente una llamada proveniente de Marcos. Eso no tiene sentido, murmuró Sergio. Marcos sacó su teléfono para demostrarlo. La pantalla estaba apagada. No había ninguna llamada en curso, ningún número marcado, nada fuera de lo normal. Y aún así del teléfono de Daniel continuaba sonando, mostrando el nombre de su amigo. El tono seguía repitiéndose. Una vez, otra vez, y otra más. Nadie parecía dispuesto a contestar, pero tampoco querían dejar que siguiera sonando. Finalmente, Daniel respiró profundo, miró a los demás, y deslizó el dedo sobre la pantalla para aceptar la llamada. Daniel activó el altavoz. Durante unos segundos, no se escuchó nada, solo un leve ruido estático. Parecía una mala conexión, o una interferencia. Los cuatro permanecieron en silencio esperando escuchar alguna voz, cualquier cosa, pero del otro lado nadie hablaba. Entonces apareció un sonido, una respiración, lenta, profunda, muy cercana al micrófono. La respiración continuó durante varios segundos. Nadie se atrevió a interrumpir. Aquello ya no parecía una broma, ni un error del teléfono. Había alguien al otro lado de la llamada. La respiración continuó unos segundos más, lenta y constante, como si quien llamaba estuviera observándolos en ese mismo instante. Daniel sintió un escalofrío. Marcos intentó decir algo, pero antes de que pudiera hablar, la respiración se detuvo de golpe, y una voz comenzó a escucharse al otro lado. La voz era baja, tan baja que apenas podían entenderla. Sonaba distorsionada, como si proviniera de una grabación muy antigua. Los cuatro acercaron el teléfono para escuchar mejor. Durante unos
Segundos solo distinguieron palabras sueltas, hasta que una frase quedó completamente clara. No entren. Nadie se movió. Daniel tragó saliva. La voz volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más desesperada. No entren a esa habitación. Un silencio incómodo llenó el pasillo. Todos miraron la puerta, cerrada frente a ellos. Era exactamente la habitación junto a la que estaban. ¿Quién eres?, preguntó Marcos. No hubo respuesta inmediata, solo estática. Luego se escuchó un golpe, un sonido seco, como si algo hubiera chocado contra una pared, y lo más inquietante parecía provenir tanto del teléfono como de algún lugar dentro de la casa. Los amigos intercambiaron miradas. Aquello comenzaba a resultar imposible de explicar. Daniel volvió a hablar. ¿Cómo sabes dónde estamos? Durante varios segundos no obtuvo respuesta. Luego la voz regresó, pero esta vez dijo algo que los dejó helados. Mencionó el nombre completo de cada uno de ellos. La voz nombró primero a Daniel, luego a Sergio, después a Iván, y finalmente a Marcos. Nadie entendía cómo era posible. Jamás habían mencionado sus nombres durante la grabación, ni habían encontrado a ninguna otra persona en la casa. Sin embargo, aquella voz parecía conocerlos perfectamente. La voz nombró primero a Daniel, luego a Sergio, después a Iván, y finalmente a Marcos. Nadie entendía cómo era posible. Jamás habían mencionado sus nombres durante la grabación, ni habían encontrado a ninguna otra persona en la casa. Sin embargo, aquella voz parecía conocerlos perfectamente. Entonces ocurrió algo aún más extraño. La voz volvió a hablar, pero esta vez no parecía dirigirse a ellos. Sonaba como si estuviera describiendo algo que estaba ocurriendo en ese momento. Daniel sostiene el teléfono. Marcos mira hacia la izquierda. Sergio está junto a la ventana. Las descripciones eran exactas, demasiado exactas. Era imposible que alguien adivinara aquello. La única explicación lógica era que alguien pudiera verlos, pero desde donde estaban no existía ningún lugar donde ocultarse, al menos ninguno que ellos pudieran encontrar. Y eso hacía que todo resultara mucho más inquietante. La voz guardó silencio unos segundos. Después pronunció una última frase, una frase que ninguno olvidaría jamás. Si abren la puerta, me verán. Apenas terminó de hablar, la llamada se cortó. El teléfono volvió a quedar en silencio. Durante varios segundos nadie dijo una palabra. Solo escuchaban el viento golpeando las ventanas rotas. La puerta seguía frente a ellos, inmóvil, oscura, guardando quién sabía qué al otro lado. Y aunque la lógica les decía que debían marcharse, la curiosidad comenzaba a ganar terreno. Daniel fue el primero en romper el silencio. Tal vez alguien nos está gastando una broma. Nadie parecía convencido. Aún así, aquella explicación era menos aterradora que cualquier otra posibilidad. Los cuatro permanecieron frente a la puerta, mirándola, esperando que alguien tomara una decisión. Pero nadie quería ser él primero. Finalmente, Marcos colocó la mano sobre la manija, la giró lentamente. Un fuerte crujido resonó en el pasillo. La puerta comenzó a abrirse. Todos iluminaron el interior con sus linternas. Lo que encontraron los dejó confundidos. La habitación estaba completamente vacía. No había muebles, no había personas, no había señales de que alguien hubiera estado allí recientemente. Solo una habitación pequeña cubierta de polvo. Sin embargo, en el centro del suelo, había algo que no pertenecía a aquel lugar. Un viejo teléfono de color negro reposaba completamente solo. Durante unos segundos nadie se acercó. El teléfono parecía antiguo, mucho más antiguo que cualquiera de los celulares que llevaban consigo. Iván enfocó el objeto con la cámara. Mientras lo hacía, notó algo extraño. El cable estaba cortado. No estaba conectado a ninguna pared, ni a ninguna fuente de energía. Entonces, no puede funcionar, dijo Sergio. Justo después de pronunciar aquellas palabras, el teléfono comenzó a sonar. El timbre resonó por toda la habitación. Una vez, 2 veces, 3 veces. Los
4 retrocedieron por instinto. Aquello no tenía ninguna explicación lógica. El sonido continuó. Parecía exigir que alguien respondiera. Daniel observó a sus amigos. Todos estaban igual de nerviosos. Finalmente dio un paso adelante. Su agachó, y Giga levantó lentamente el auricular. El timbre desapareció de inmediato. La habitación quedó en silencio absoluto. Durante unos segundos Daniel no escuchó nada. Solo una leve interferencia. Luego una voz comenzó a hablar. Pero esta vez no era desconocida. Daniel reconoció aquella voz al instante. Era su propia voz, exactamente igual, como si estuviera escuchándose a sí mismo. «Escúchenme con atención», dijo la voz. «No tienen mucho tiempo». Daniel sintió que el corazón se le aceleraba. Los demás lo observaban sin entender. La grabación continuó. «Salgan de la casa ahora mismo. No suban al ático. No miren atrás. Y diga no se separen». La voz parecía desesperada, como si intentara advertirles de algo terrible. Daniel activó el altavoz para que todos escucharan. Entonces ocurrió algo inquietante. La voz mencionó detalles que todavía no habían sucedido. Describía acciones que ellos estaban a punto de realizar, como si conociera el futuro. La grabación terminó con una última advertencia. «Ya viene. Corran». Después de esas palabras, la línea quedó muerta. Nadie entendía qué significaba. Pero en ese mismo instante, un fuerte golpe resonó, no sobre sus cabezas. Provenía del ático. Giga no sonaba como algo pequeño. El golpe fue tan fuerte que todos dieron un salto. El sonido había venido directamente del ático. Algo se había movido allí arriba, y Giga, fuera lo que fuera, parecía pesado. Los 4 permanecieron inmóviles, recordando la advertencia que acababan de escuchar. «No suban al ático». Por primera vez en toda la noche. Ninguno quiso investigar. Entonces escucharon otro ruido. Esta vez eran pasos. Lentos. Arrastrados. Como si alguien caminara sobre las viejas tablas del techo. Un paso. Luego otro. Llega otro más. El sonido avanzaba justo encima de ellos, siguiéndolos, como si supiera exactamente dónde estaban. «Marcos», no esperó más. «Tenemos que salir», dijo mientras retrocedía hacia la puerta. Nadie discutió. Recogieron sus cosas y comenzaron a abandonar la habitación. Pero cuando llegaron al pasillo, los pasos se detuvieron. De golpe, el silencio regresó una vez más. Aquello resultó aún más inquietante. Era como si algo estuviera escuchándolos, esperando, observando. Daniel enfocó el techo con la linterna. No vio nada, solo madera vieja y oscuridad. Sin embargo, una sensación desagradable recorrió su espalda. La sensación de no estar solos. Los amigos comenzaron a bajar las escaleras. Intentaban avanzar rápido sin correr. Nadie quería quedarse atrás. Nadie quería separarse. La advertencia seguía resonando en sus mentes. Y llega mientras descendían. Escucharon un nuevo crujido, proveniente del piso superior, esta vez mucho más cerca. Sergio fue el primero en mirar hacia arriba, y Giga se quedó paralizado. Al final del pasillo superior, parecía haber una figura, oscura, inmóvil, observándolos. La vio apenas un segundo. Cuando volvió a enfocar con la linterna, ya no estaba allí. ¿La vieron?, preguntó nervioso. Los demás negaron con la cabeza. Pero la expresión de Sergio era suficiente. Había visto algo que no quería volver a encontrar. Sin decir una palabra, aceleraron el paso. La salida estaba cada vez más cerca. Finalmente atravesaron la puerta principal. El aire fresco del exterior les devolvió algo de calma. Por primera vez en varios minutos, sintieron que podían respirar con normalidad. La casa permanecía detrás de ellos, oscura y silenciosa, como si nada hubiera ocurrido en su interior. Nadie habló durante varios minutos. Se limitaron a caminar hasta el vehículo. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, comenzaron a comentar todo lo sucedido. La llamada, la voz, el teléfono, los golpes. Nada tenía sentido. Y Giga aún así. Todos habían vivido exactamente la misma experiencia.
De regreso a casa, decidieron revisar las grabaciones. Esperaban encontrar alguna explicación, tal vez un error, tal vez una persona escondida, cualquier cosa. Pero mientras observaban los videos, descubrieron algo mucho más inquietante, algo que ninguno había notado durante la exploración. En una de las grabaciones del segundo piso, aparecía una figura al fondo del pasillo. Era oscura, alta, y Liga parecía observar directamente a la cámara. Lo extraño era que ninguno recordaba haber visto a nadie allí. La figura permanecía inmóvil, como si hubiera estado esperando. Revisaron otros videos, y Liga volvieron a encontrarla. Aparecía detrás de una puerta, reflejada en una ventana, al final de una habitación, siempre lejos, siempre observándolos, y Liga siempre desaparecía. Unos segundos después, como si evitara ser vista directamente, intentaron investigar la historia de la casa. Después de varios días encontraron información antigua, décadas atrás. Una persona había desaparecido misteriosamente en aquella vivienda. Nunca encontraron su cuerpo, nunca descubrieron qué ocurrió. Y llega la descripción física, coincidía inquietantemente con la figura de las grabaciones. Los amigos nunca regresaron a la casa. Con el paso de los meses, intentaron olvidar aquella experiencia. La mayoría logró seguir adelante. O al menos eso creían. Porque una noche, cuando todo parecía haber terminado, ocurrió algo inesperado. Daniel recibió una llamada. Era cerca de las 3 de la madrugada. Al escuchar el tono de su celular sintió un escalofrío inmediato. Tomó el teléfono y Liga observó la pantalla. No había número, no había nombre, solo una llamada entrante, de origen desconocido. Durante varios segundos dudó. Finalmente respondió. Al otro lado, solo se escuchó una respiración lenta, exactamente igual a la de aquella noche. Luego una voz susurró unas pocas palabras, y Liga la llamada se cortó. Daniel jamás reveló qué fue lo que escuchó, hasta el día de hoy. Ninguno de los 4 ha podido explicar lo ocurrido, la llamada, la voz, la figura de las grabaciones. Todo sigue siendo un misterio. Pero si algo tienen claro, es que algunas puertas existen por una razón digna tal vez. Hay lugares que nunca deberían explorarse. ¿Y tú? ¿Habrías contestado aquella llamada? Déjalo en los comentarios. Si te gustan las historias de misterio, sucesos inexplicables y relatos que desafían toda lógica, suscríbete a Crónicas del Abismo. Nos veremos en la próxima historia, si la oscuridad lo permite.